Tenga usted muy buena tarde, qué alegre podernos reunir una semana más. Como nada, se nos pasaron estos 7 días tan rápidamente, ya estamos en el mes de junio. Y pues bien, yo le doy la bienvenida a este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz. Y como usted sabe, nosotros también observamos el estudio de las porciones semanales de la Biblia. Y es que los sabios dicen, los sabios de Israel, ¿quieres saber cómo está el mundo? Mírala para allá. ¿Quieres saber cómo está tu vida? Mírala para allá. Y créame que esto es totalmente cierto. Así que la semana entrante estaremos de acuerdo a la cuenta del Omer, es decir, esos 49 días o 7 semanas de 7 días más 1. Y así de la misma manera llegamos a la cuenta del Omer, 7 semanas de 7 días, 49 más 1, 50, y es precisamente Matan Torah o el día de la entrega de la Torah allá en Sinaí. Pero para eso nos vamos a dejar y vamos a reservar un programa muy interesante que fue lo que realmente sucedió allá en Sinaí. Así que el día de hoy yo le quiero compartir a usted un secreto hermoso que pasa desapercibido en el español, pero que hacemos muy bien en prestar atención. Déjenme comenzar de la misma manera que comenzó el estudio o la porción de estudio semanal, es decir, la Parashat Shavua, en el libro de Bamidbar o el libro de Números, que aunque realmente la traducción es errónea, se entiende por qué en español adquirió este nombre, y es que en este libro hay realmente un espacio significativo para todo lo que nosotros conocemos como censos. Pero vamos a comenzar el día de hoy en el capítulo 1, precisamente de este libro hermoso que toma su nombre, tanto la Parashá como el nombre del libro, de los primeros versos de este capítulo. Así que véngase conmigo, por favor, a Números capítulo 1, en mi caso utilizo Reina Valera. Véngase, por favor. Y dice así: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, esto es lo que quiere decir Bamidbar, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Recordamos que pasaron ni más ni menos que un año el pueblo de Israel en Sinaí. Y dice así el verso 2: tomad el censo. Y vamos a ver, nos vamos a ir luego al capítulo, a uno de los últimos capítulos de Éxodo, y vamos a encontrar lo que realmente quiere decir en la perspectiva bíblica la palabra censo. En español nosotros tenemos una idea, pero en el contexto bíblico vamos a entender. Y dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y esto es muy importante, por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces vemos que no se contaba a todo el pueblo, sino a aquellos que estaban comprendidos, aquellos varones entre 20 y 60 años, es decir, los que podían salir a la guerra. Esto es un punto muy importante de entender. Además, debemos recordar que cuando bajaron allá, de acuerdo al libro de Shemot o de Éxodo, cuando Abraham bajó a Egipto, recordemos que solo fueron 70 personas. Así que acá podemos ver cuánto Dios hizo prosperar a su pueblo, aún a pesar de las duras tareas que Faraón impuso al pueblo de Israel y todas las vicisitudes que ellos pasaron el tiempo de su cautiverio. Pero continuamos leyendo. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu, y empieza a describir. Y yo además quiero felicitar, ya desde hoy estamos posteando en Facebook. Si usted nos sigue, si usted sigue nuestro perfil, se dará cuenta que estamos honrando a nuestros varones, porque es importante que las mujeres, que los niños enseñemos a honrar
a nuestros varones. Así que felicidades a todos los varones que nos ven, que todos los que nos siguen. Muy feliz mes, el mes de junio, el mes del padre, el mes de los varones. Con mucho orgullo los felicitamos y, por supuesto, queremos poner un granito de arena en la construcción de una sociedad mejor, por supuesto, cimentada en los valores bíblicos. Pero véngase conmigo y continuemos leyendo. Así que nos vamos a saltear hasta el verso 16 y dice: estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los militares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres. ¿Ve usted cómo realmente la parashá nos habla de la situación que vivimos en el mundo cotidiano? Pero ahora quiero contarle a usted cosas hermosas, secretos que solo se ven en el hebreo. Y es que, fíjese usted que cuando se hace la cuenta de estos varones, el número que apunta es 603.550. Esto, déjeme decirle que, como habíamos dicho con anterioridad, no es el número total de la población de los hijos de Israel, porque debemos pensar que estos son varones que están aptos para ir a la guerra, por tanto, se considera que estaban casados. Así, el número simplemente se duplica, pero entendiendo ya la cuestión cultural, sabemos que como mínimo tenían 3 hijos, de 3 a 5 hijos. Así que usted puede sacar pluma y ver cuánta gente salió de Egipto. Esto, por supuesto, además, debemos de sumarle a aquellos pueblos y aquellas personas que, pues no siendo israelitas, se unieron a la salida de la libertad. Pero el día de hoy yo le dije que le iba a contar unos secretos hermosos que no se encuentran en el español. Y le repito, el número de varones que eran aptos para la guerra, y estos son 603.550. Nosotros sabemos que hay un diccionario que recibe el nombre de gematria. Este es ni más ni menos que el valor numérico de las letras hebreas. Así, cada palabra tiene un peso o un valor numérico. Y fíjese usted que curiosamente la palabra Bene Israel o hijos de Israel precisamente suma 603.000. Qué cosa más impresionante, ¿no? Pues bien, el día, además, déjeme darle un par de datos importantes y curiosos. De acuerdo al calendario civil, Matan Torah o la entrega de la Torah en el Sinaí se llevó a cabo en el año 2448 de la cuenta, como les repito, del calendario civil. Esto quiere decir a partir del 6º día de la creación hasta el día de hoy. Y así el pueblo de Israel entró por consiguiente a la tierra prometida en el año 2488, es decir, 40 años después. Además, hay otros numeritos importantes. Fíjese usted que mientras que todas las tribus más o menos ascendían a 40.000, 50.000, 60.000 personas que conformaban cada una de las 11 tribus, hay una tribu que es significativamente más pequeña, y esta es la de los levitas. Y vamos a ver algo verdaderamente hermoso con relación a los levitas. Pero estos eran un número de aproximadamente 22.200 y tantos levitas. Por supuesto, Dios, que todo lo tiene en control, sabía que no debía poner una carga más pesada, porque recordará usted que los hijos de Israel tienen un mandato de mantener o de sustentar, es la palabra correcta, a los levitas y darles un lugar especial para ellos, ya que los levitas, su heredad era el Señor. Y lo vamos a ver en breve, en este libro hermoso de Números. Así que, recordando que el censo se hacía entre únicamente los varones que eran aptos para ir a la guerra, esto es entre los 20 y los 60 años, déjeme además aclarar algo que es muy importante. Fíjese usted que en el pueblo de Israel era prohibido por Dios hacer una cuenta o un censo tal y como nosotros lo entendemos.
esta cuenta se hacía por medio del shekel o del medio shekel, que era aquel que se entregaba en el santuario. Y para esto, véngase conmigo, por favor, precisamente al Éxodo, al libro del Éxodo, capítulo 30, y vamos a empezar a leer en el verso 11, y dice así: Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová, oiga bien, rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Y aquí podemos recordar la historia de David. Verso 13, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, o lo que es equivalente a la mitad del shekel, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras y la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. ¿Por qué razón Dios permite o Dios pide al pueblo de Israel hacer esta cuenta? Primero, déjeme decirle que cuando se traduce al español del hebreo, la palabra que se utiliza en español es censo, pero en el hebreo dice: cuando levantes las cabezas de los príncipes. Es decir, no es exactamente el mismo concepto. Y como vimos en Éxodo 30, esta cuenta se hace a través del medio shekel. Y hay una palabra importante ahí que dice: y pagaréis vuestro rescate. Entendiendo nosotros que la Biblia nos habla a través de las figuras, el lenguaje de la Biblia es metafórico y lo que Dios persigue es ni más ni menos que revelarse al hombre, darse a conocer, pues lo hace a través de los símbolos, a través de las imágenes. Pero, ¿qué estamos hablando o por qué estamos hablando de la importancia del medio shekel como una forma de conteo, pero además es la figura del pago del rescate? ¿Qué quiere decir rescate? Pues bien, quiere decir volver a comprar o volver a adquirir el derecho sobre. Y esta figura la podemos encontrar ni más ni menos que en el libro de Génesis. Si usted se viene conmigo, por favor, al capítulo 24, y aquí es donde vamos a parar y vamos a encontrar una riqueza hermosa. Déjeme contarle en estos minutos que nos quedan acerca de una de las historias que me parecen más hermosas de toda la Biblia, y es que en ella se resume precisamente esa historia de salvación. Es justamente la historia que nos cuenta el amor que no podemos entender, solo podemos aceptar, de nuestro Dios, y cómo Él se preocupa para entregarse una novia y una esposa para sí. Una, tal y como está descrito en el libro de Efesios, una sin mancha, sin arruga, sino que una lavada a través del agua de la palabra. Y cuando empezamos a leer la historia de Abraham, que busca una esposa para Isaac, podemos entender que la figura del padre, en este caso, es representada por Abraham. Por supuesto, la figura del hijo es representada por Isaac, y además hay un siervo que es el que es enviado por el padre para buscar a esa novia, que no puede ser cualquier novia, por supuesto, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Así que vemos al siervo que, por supuesto, representa al Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad. Y podemos ir leyendo a lo largo de toda la historia cómo se propone entonces el siervo, Eleazar, ir a buscar y cuáles son aquellos requisitos o cualidades de la futura esposa del hijo de su dueño. Vean ustedes, una historia hermosa. Todo en esta narrativa tiene un significado muy profundo que puede, por supuesto, analizarse desde el punto de vista profético y, por supuesto, escatológico. Así,
déjeme contarle que esta jovencita que sería hallada por Eleazar tenía ciertas cualidades importantes y dentro de ellas es que cumple un trabajo y es ni más ni menos que, aquí le tengo yo una imagen, que es ir al pozo a traer agua. Y recuerda usted que allá en Efesios hablamos de cómo el Señor lava a su novia para luego presentársela como esposa a través del agua. Así que vemos que la figura coincide. Pero además, esta jovencita, después, déjeme contarle que le da de beber a todos los camellos del siervo. Esto, por supuesto, es una forma figurativa que utiliza la Biblia, porque cuando nosotros hacemos la cuenta de cuántos galones bebe un camello, entendiendo que son 70 camellos, bueno, la cosa se vuelve verdaderamente fuera de serie. Pero es importante entender esta figura hermosa. Estamos hablando en un sentido propiamente interpretativo de el agua que representa a la palabra. Así que, si usted se viene conmigo, le tengo además unos versos que nos van a mostrar algo hermoso. Véngase conmigo a partir del verso 20 y estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 24 y repito, verso 20. Vamos a leer algunos versos acá. Y dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. ¿Ve usted? Bienvenida, mi querida tocaya. Un abrazo para ti. También un saludo especial para Carlos Armando Barrios. Y por ahí me parece que estaba también Carlos Barrera, Arca de la Alianza. Hermanos, bienvenidos. Josué Martínez, Percival GT y Gerson Quintana. Muchas gracias por estar pendientes de nuestra transmisión. Y ahora sí, véngase conmigo que le tengo acá un tesoro hermoso, una perla preciosa de la palabra, una gotita de miel. Venga para acá. Verso 21. Y dice, y el hombre estaba maravillado, refiriéndose a Eleazar. Estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Mire usted las casualidades de la Biblia. Medio ciclo. ¿Se recuerda usted lo que encontramos en Éxodo capítulo 30? Precisamente medio ciclo. Y allá decía medio ciclo Golgolet. Esto quiere decir por cabeza. Y dice, y 2 brazaletes que pesaban 10. Así que en esta misma imagen podemos ver que había un pendiente que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia nos habla a través de figuras, a través de un lenguaje metatextual. Y hablamos precisamente, que acá está, esto es lo que posteriormente pasó a ser un shekel. Pero vimos que la Biblia, tanto allá en Éxodo 30, nos habla únicamente de medio shekel. Es decir, eso es lo que se llama como beca, una beca o la mitad de un shekel. Lo vimos en Éxodo 30 y además lo estamos viendo acá en Génesis, verso 22. Y se lo vuelvo a leer. Dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo o medio shekel y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y si usted se toma el tiempo y lee este capítulo precioso, se dará cuenta que uno de los requisitos precisamente es que no fuera a ser la jovencita escogida de ninguna otra pueblo y de ningún linaje de los otros hermanos descendientes de Noé, sino
tenía que ser parentela específica de Abraham. Así que verso 26 dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y usted me preguntará con toda seguridad, ¿por qué tanto escándalo? Si lo único que pasó es que tuvieron un encuentro, Eleazar, el siervo de Abraham, con esta jovencita preciosa que pues inicialmente es de la familia, del linaje de Abraham, y además es muy solícita y dio de beber agua a los camellos de Abraham. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tanto revuelo con estas piezas que el siervo le entregó? ¿Por qué el hermano salió corriendo a darle la bienvenida e invitarlo a la casa? Pues aquí es parte de una cuestión cultural. Déjeme contarle que el hecho en el antiguo Israel y hasta el día de hoy, que se entregue una dote, por decirlo de alguna manera, y que la jovencita haya aceptado, ya implica un compromiso serio, un compromiso que posteriormente será y terminará bajo la jupa matrimonial, es decir, finalizando todo el rito del matrimonio hebreo. Pero es que además aquí podemos entonces darle marco al Evangelio cuando nos dice que María estaba desposada con José, pero que aún no le había conocido, porque el término en el hebreo conocer va más allá de lo que nosotros entendemos en el español. Es un término muy profundo utilizado en el libro de Génesis precisamente cuando Adán conoce a Eva y estamos hablando en un sentido íntimo. Así que debemos entender toda la cuestión cultural que envuelve a esta historia, que envuelve por supuesto el libro de Génesis y claro está el Evangelio. Así que acá sabemos que ya hay un compromiso importante entre la jovencita y este siervo, pero usted se preguntará, ella ni siquiera conoce al novio. Y es que ¿sabe qué sucede? Así eran pactados antes los matrimonios en el antiguo Israel. Pero déjeme decirle que de la misma manera está pactado nuestro matrimonio, porque a manera de figuración, esta historia está contando nuestra historia de redención. Y es así como el Padre envía al Espíritu para darnos testimonio del sacrificio que el Hijo sufrió en una cruz para, y vea usted, expiación, para volvernos a comprar, para redimirnos. Se da cuenta que las palabras son exactamente las mismas. Pero es que además aquí hay un secreto escondido, hermoso secreto que ahora le cuento. ¿Recuerda usted que en Éxodo capítulo 30 nos estaba hablando precisamente de esa beca Golgolet, es decir, medio shekel por cabeza? En hebreo, beca Golgolet. Pues ni más ni menos que es la misma expresión que se utiliza acá en Génesis, refiriéndose al pendiente, una beca Golgolet, es decir, una beca por cabeza. Ahora, quiero contarle lo que quiere decir precisamente beca, y esto quiere decir partido por la mitad. Así que entendemos que estamos partiendo por la mitad
a algo o a alguien, por supuesto, para nuestra redención. Y si usted lee posteriormente el libro de Números, se dará cuenta que la entrada al tabernáculo es a través de esta beca Golgolet. Por eso es que se especifica tan puntualmente acerca de ella. No hay absolutamente posibilidad de redención si no es a través del partido por la mitad. Y yo quiero entonces llevármelo muy rápidamente porque nos quedan muy pocos minutos, ya no lo vamos a leer, pero recordará usted que cuando Dios le dio a Abraham la promesa interpuso pacto y juramento con él, le mandó ni más ni menos que a tomar unos animales y a ponerlos partidos por la mitad y hacer de esto una señal del pacto. Precisamente nos cuenta la historia bíblica que una llama pasó y era la misma presencia de Dios caminando en forma de 8 entre los animales partidos por la mitad. Esto era una hermosa figura, por supuesto, del pacto que Jesucristo cumpliría allá en la cruz del Calvario. Por supuesto, todo habla de Él y para Él. ¿Y cómo lo sabemos? Porque quiero recordarle a usted que cuando Jesús mismo estaba colgado en la cruz, el lienzo, que era muy grueso, del velo, de la cortina que separaba el lugar santo con el lugar santísimo del templo de Jerusalén, se rasgó de arriba abajo. ¿Y sabe en cuántas piezas? Se rasgó en 2 piezas. Y fíjese usted que esto lo podemos encontrar en el libro de la carta a los Hebreos. Véngase conmigo al capítulo 10, verso 19, y dice de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, y oiga esto, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se da cuenta? Todo habla de Jesús. Así, la beca Golgolet, o el que fue partido en el cráneo por la mitad, es otra traducción. Beca, el partido, Golgolet, por la cabeza o por el cráneo o para cada cráneo, porque recuérdese usted que el hebreo es un idioma que polivalente, es decir, que tiene varios significados que se puede traducir de varias maneras, nos dan esta riqueza. Entonces, cuando vemos en esta hermosa historia de Rebeca, la beca Golgolet, partida por la mitad, sabemos que es una prefiguración de Cristo. Posteriormente, en Éxodo y en el libro de Números se nos habla de la posibilidad que nos da esta beca Golgolet de ser redimidos y de entrar al santuario, que ni más ni menos es, como le decía, una sombra de nuestro amado Señor muriendo por nosotros en la cruz. Porque sabe, allá en el libro de Apocalipsis se nos explica que fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Así que yo espero que este tiempo de estudio de las Escrituras cause en usted profundo gozo y esperanza, porque aquel que prometió fiel es para cumplir, así como lo ha hecho hasta el día de hoy, seguirá haciéndolo. Y créame que cada una de las palabras santas de vida de este libro, por supuesto que están vivas y son, y ellas hacen y cumplen lo que nuestro Dios, para lo que nuestro Dios las envió para que hicieran. Así que por mi parte es todo por hoy. Por supuesto, la invitación para que la próxima semana podamos reunirnos y vamos a hablar de cosas impresionantes, por supuesto, que se nos explican en el Antiguo Testamento, pero que tienen su cumplimiento maravilloso y hermoso allá en el Nuevo.
claro, en Jesucristo mismo y toda su promesa de redención. Así que le deseo muy feliz día, termine usted lleno de bendición y por supuesto la recomendación es que no se vaya de la buena compañía de Bea Canal. Lo esperamos la próxima semana y si nos sigue en Facebook, por favor, háganos saber de usted. Comparta nuestras enseñanzas, escríbanos, queremos saber qué le parece, queremos saber de usted. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Hasta la próxima semana.